Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta el más reciente análisis de Situación Colombia, en el que se resumen los pronósticos económicos para el país y el mundo. Juana, bienvenida en este nuevo podcast. Hola, gracias Carolina, un gusto estar en Acentos nuevamente. Juana, comencemos un poco con qué cambió en estos últimos meses para la economía del mundo y que de pronto tuvo alguna incidencia en Colombia. Yo creo que ha sido unos cambios muy importantes a nivel internacional. Yo creo que hay dos cosas que hay que destacar. Uno, la elección del presidente Trump, sobre todo con una mayoría en el Congreso completo en las dos cámaras. Y eso nos da una perspectiva de un nuevo Trump, que le decimos Trump 2, y que efectivamente va a cambiar muchas cosas del mundo. Y también hemos visto alguna intensificación de los conflictos geopolíticos, y eso también genera algunos ruidos que luego vamos a ver tienen algún efecto sobre Colombia y sobre el mundo. Esto porque es importante. Uno, porque el presidente Trump, cuando era candidato, anunció algunos aranceles a las importaciones de productos a Estados Unidos, muy fuertes para China, 60% de arancel, y para el resto del mundo 10%. Todavía no sabemos qué tanto de esto va a pasar de ser retórica a la acción, pero definitivamente es un tema que va a mover mucho el 2025 y va a afectar a las economías del mundo. Entonces, en ese escenario creemos que la inflación puede ser un poco más alta en Estados Unidos, el crecimiento un poco más bajo y sobre todo la Reserva Federal, la Fed, va a tener que moverse, digamos, va a seguir bajando tasas, pero no tan rápido como lo esperábamos inicialmente. Entonces vamos a tener tasas de interés un poco más altas en el 25 y eso también condiciona mucho lo que puede pasar en el mundo. Sin duda, unos datos muy importantes. Y en cuanto a Colombia, ¿qué encontraron para este último cierre de año, para este último mes? Bueno, yo creo que hay buenas noticias y es que la recuperación de la economía va en camino. No es una recuperación espectacular, pero sí es una recuperación que se está dando paso a paso. Y por eso decíamos, esta revista se llama como Paso a Paso, tomándole el pulso a la economía colombiana. Se está recuperando y se está recuperando la inversión y eso nos llama la atención y nos parece una buena noticia, sobre todo la inversión en maquinaria y equipo, lo que compran las industrias, pero también la inversión que tiene que ver con las obras civiles, la construcción de hoteles, de restaurantes, de bodegas, eso está mejorando. Y por el lado del consumo también hemos visto algún aumento del consumo importante en algunos tipos de bienes. Entonces es una recuperación, yo creo que estamos cerrando el año de una manera adecuada, la economía va a crecer cerca del 2%, luego que el año pasado crecimos solo 0.6%. Entonces es una buena noticia, es una recuperación gradual y parece que nos va a dar gasolina para el 25 y para el 26. Eso en términos de PIB, ¿no? Crecimiento 2%, pero ¿qué pasará con las variables como la inflación y las tasas de interés? Bueno, la inflación va a seguir bajando, estamos en una inflación en este momento en 5.4, pronto publican el nuevo dato, pero a final de año la estamos viendo en 5.1%, que ya es una nota, es un número importante, es una bajada considerable de la inflación. Y en tasas de interés tenemos una última reunión del Banco Central, del Banco de la República de Colombia en la época de novenas, y ahí vamos a ver a un Banco Central que va a bajar otra vez 50 puntos básicos su tasa. Entonces vamos a terminar el año con 9.25. Hay que recordar que empezamos por encima del 13, este ciclo de bajadas. Terminaríamos este año en 9.25 las tasas. Y en empleo, que es otra variable importante, estamos viendo que la tasa de desempleo va a mantenerse alrededor del 10% y se va a seguir creando empleo en estos meses que nos quedan, o en este mes que nos queda de fin de año. Como dijiste, ya estamos en época decembrina, novenas, pero también en época de propósitos para 2025. Económicamente, pues no podemos hablar de esas cábalas tal vez, pero sí de lo que ustedes están proyectando para 2025. Cuéntanos un poco qué están viendo, de pronto qué sectores van a jalonar o cuáles sectores serán protagonistas el próximo año y también esa cifra de crecimiento. Bueno, efectivamente la recuperación de la que hablábamos va a continuar el año entrante y estamos esperando un crecimiento en el 25
del 2.5% para la economía colombiana. Este crecimiento va a estar jalonado en términos sectoriales por el sector agrícola nuevamente. Llevamos unos muy buenos meses en el sector agrícola y eso se va a mantener. Estamos viendo también un mejor comportamiento de sectores como el entretenimiento. Estamos viendo temas de comercio mejorando durante el 25. La industria todavía está como por arrancar y creemos que arrancaría en el 25 el crecimiento de la industria. Y un tema importantísimo es todo lo que tiene que ver con construcción, porque la construcción lo que hemos visto es que va a terminar el año todavía muy débil, pero ya vamos a ver un aumento de la construcción de vivienda a mediados del año entrante. Y la construcción, el resto de construcción ya tiene algo de dinamismo ahora y va a consolidar ese dinamismo el año entrante. Hay otros temas que no son muy económicos, pero que sí tienen incidencia en la economía y es ese ambiente en el que de pronto el próximo año vamos a estar con un tema electoral en Colombia o preparación ya de candidatos a la presidencia y además también la entrada o no de reformas estructurales que tenía el gobierno actual. ¿Cómo ustedes ven ese panorama frente a lo que puede pasar el próximo año? Yo creo que esas son algunas de las incertidumbres del año entrante que son muy importantes. Efectivamente, las reformas, estamos todavía con una agenda de reformas en el Congreso que vamos a tener que discutir muchas en marzo cuando empiecen las nuevas sesiones del Congreso y ahí vamos a hablar de la reforma laboral, de la reforma en salud. Entonces eso va a generar incertidumbre sobre cómo van a ir dándose las reformas. Ese es un tema muy importante. La otra incertidumbre que creo que hay que tener en cuenta es también la internacional, porque vamos a tener un gobierno Trump que entre el 20 de enero y poco a poco va a ir mandando mensajes. Vamos a ver efectivamente qué pasa de las musas al teatro, si efectivamente qué hace, pero va a generar bastante ruido, sobre todo creemos en la primera parte del año. Y el otro tema sí los temas políticos y los temas fiscales. Las dos cosas yo creo que van a ser importantes en el 25 para que pues generan incertidumbre y pueden detener un poco las decisiones de inversión. Juanita, ya para finalizar de cara al consumidor, digamos en diciembre podemos tener unos gastos excesivos algunas personas, otras ahorran para esa cuesta de enero, pero en términos, digamos, de tasas de interés para la gente que solicita créditos, también el tema de inflación, ese 2025 tendremos que apretarnos el cinturón o tal vez se puede aflojar un poco. Yo creo que el consumidor va a tener unas mejores condiciones para gastar y ya las está teniendo y eso es parte de la recuperación. ¿Y qué hay ahí? Es que los salarios reales, en la medida en que la inflación está disminuyendo, están aumentando los salarios reales. ¿Eso qué significa? Que podemos comprar un poco más con lo que recibimos. Otro tema importantísimo es la disminución de la inflación, pero sobre todo la disminución de alimentos, de la inflación de alimentos, porque eso me da un poquito más de presupuesto para comprar otras cosas. Entonces el consumo y el otro tema es el empleo, que el empleo se sigue creando empleo, no hemos visto pérdidas de empleo. Esas condiciones han permitido que las familias, por ejemplo, paguen mejor sus créditos. Tuvimos un periodo en el año donde hubo mucho deterioro de la cartera de crédito, pero ya las familias están recomponiendo eso. Entonces el consumidor en este fin de año se va a sentir un poco más cómodo para gastar, tanto en efectivo como tal o en su cuenta, pero también en endeudarse porque las tasas de interés están bajando y van a bajar un poco más. Entonces yo creo que es un buen escenario. Y el otro tema que es importante, los colombianos después de la pandemia gastamos muchísimo en bienes, en televisores, en neveras y después paramos ese consumo. Lo que se está viendo en estos meses desde noviembre, diciembre, es que el consumidor colombiano está volviendo a comprar, está renovando otra vez sus electrodomésticos, por decirlo así. Entonces vamos a vivir otro ciclo, digamos, de consumo. Juanita, pues sin duda yo veo como un panorama optimista para la economía, también el cierre de este año y posiblemente el otro. Como siempre fue un gusto hablar contigo en este espacio de Acentos y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Y lo dejamos por aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y por supuesto con tus amigos. Sigue a Acentos en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Acentos.
Acentos. Acentos. Acento.